Hola, ¿qué tal? En esta ocasión traigo un nuevo video del taller de cómic, pero quiero hablar sobre algo que a todos se nos dificulta, la perspectiva. Pero bueno, ¿qué es esto? Sabemos que es un fenómeno óptico, por el cual podemos ver las cosas a la distancia o la cercanía. Pero, ¿cómo ocurre esto? Pues bueno, al tener dos ojos podemos detectar tanto la distancia como la profundidad de los objetos. Esto, como muchas otras cosas, lo hacemos de modo inconsciente. Pero el tratar de descifrar esta información visual y plasmarlo en un plano gráfico es un asunto totalmente distinto. En el primer video, Cómo dibujamos, mencioné brevemente el libro de Betty Edwards, Cómo dibujar con el cerebro derecho. Retomando algunas ideas de aquel video, el proceso del dibujo no es una cualidad de un dibujante o de sus manos, sino de su cerebro y cómo es que es capaz de dar indicaciones a la mano. Claro, este proceso toma años de práctica, que muchas veces el aprendiz no está dispuesto a sacrificar o simplemente se desanima ante los comentarios adversos, que como ya comentaba en esa ocasión, lo genera gente que espera cualidades artísticas de pintores renombrados. Pero volviendo al tema, un hemisferio del cerebro se encarga de mayores actividades que el otro, mientras uno analiza y calcula, otro imagina y crea. Cada quien sabe cuál es su hemisferio dominante. ¿Pero qué tiene que ver esto con la perspectiva? Simple, he aquí un ejemplo. En una ocasión le pedí a unas alumnas realizar imágenes tridimensionales en cuadrado. Cabe destacar que todas las niñas iban en quinto de primaria. Y esto es lo que dibujaron. Notablemente vemos un cubo. Recordemos que nuestros cerebros abstraen la información, creando símbolos, los cuales identificamos rápidamente. Como la naturaleza, un animal debe analizar el área rápidamente para saber si hay o no depredadores. Busca las características esenciales, así nosotros con los símbolos que hemos creado. Por ejemplo, creo que todos estamos de acuerdo que Facebook es más que su símbolo. Ese símbolo agrupa una serie de experiencias que no pueden ser escritas, pero las entendemos. Entonces, si le pido a un niño que dibuje a una persona, su cerebro rápidamente dibujará esto. Pero una persona con mayor capacidad en su hemisferio creativo, a lo que todos llamamos sensibilidad artística, dibujará esto. Lo mismo ocurrió con las niñas de quinto, quienes aprendieron un nuevo símbolo y aunque se les pidió que dibujaran luces y sombras, hicieron lo mismo. En el caso de la perspectiva es el mismo asunto. Para nosotros todo tiene el mismo nivel. Cuando estamos frente a un horizonte es cuando notamos el tamaño o el fenómeno de la perspectiva. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas no solo se ven en línea recta, sino que desaparecen a la distancia? Bueno, esto es porque vivimos en un mundo redondo. Si fuera plano, seríamos capaces de ver hacia muy lejos. Y bueno, esa es una explicación de por qué es tan complicado hacer la perspectiva, y si queremos aplicarla bien, en nuestros dibujos debemos aprender ciertas reglas. En la perspectiva siempre habrá una línea de horizonte, es decir, aquella donde desaparecen las cosas. Inmediatamente tenemos el punto de vista y los puntos de fuga. El primero es la altura de donde vemos las cosas. Una persona baja verá las cosas a la altura de la línea de horizonte, mientras que una alta será muy arriba y verá muchas más cosas por lo tanto. El punto o línea de fuga es aquel que escapa de la línea de horizonte. Estamos acostumbrados a ver solo una, pero al ver las construcciones y sobre todo en el dibujo tridimensional se aprecian varias. Volvamos al cubo. ¿Qué clase de perspectiva debe tener para que haya quedado así? De este modo sacamos las líneas o la fuga, viendo hasta dónde convergen y se unen. Claro, todo el lienzo no alcanza para abarcar la línea de horizonte, por lo que a veces tendremos que reducirla un poco. Ok. Pero ¿cómo sirve esto para un manga? Bueno, es exactamente lo mismo. Al dibujar una construcción no la hacemos plana,
Dependiendo del punto de vista del espectador o del personaje, los puntos de fuga actúan de diferentes formas y le dan realce al dibujo o a nuestro trabajo. Bueno, aquí un ejemplo de una mala perspectiva. Hacer un edificio en buena perspectiva, pero la ventana chueca, como si la viéramos de frente, o esto. Estamos viendo una torre desde abajo y de repente esa ventana está rara. Y no hacemos esto, por el contrario. Lo mismo que un niño al dibujar una taza. Dependiendo del punto de vista, se ve más o menos abierta la boca de la misma. Pero también se nota la perspectiva en el cuerpo del objeto. Por último, creo que esto es lo que nos falla a todos: el hacer un personaje rodeado de un entorno en perspectiva. Por ejemplo, mira esta ilustración de Clamp, para que veas que incluso los artistas consumados cometen errores. A lo mejor a primera vista luce bien, por lo que hay que entrenarnos y ver que tanto el niño como el pie están en el mismo plano, lo cual pudo haber sido solucionado así. Shaoran sentado en la línea de horizonte y el pie a unos milímetros más abajo, que no parezca que está pisando la línea. A lo mejor habrá escenas como esta, donde el horizonte está a la altura de nuestros ojos y el personaje tal vez salga detrás de ella. O tal vez cuando tenemos varios personajes en la misma escena. La diversidad consiste en citar a los personajes a diferentes alturas. Por lo regular siempre hay que tratar de localizar ese horizonte a la altura de los ojos del personaje principal de la escena. Lo sé, es complicado y muchas veces pues cualquiera preferiría olvidarse del tema, pero como decía un profe de la prepa, no puedes decir solo no me interesa, todo es cultura general. Y bueno, todos los creadores lo necesitamos, así que ánimo, practica la perspectiva. ¡Suerte!